Okuizome en Japón, Anaprasana en la India y Inika para los Paumari, nativos de Brasil. Cuando se acercan los 6 meses de vida, todos los niños y niñas del mundo comparten uno de los rituales más esperados por sus familias, el inicio de la alimentación complementaria. ¿Y si hacemos un recorrido por el mundo culinario de los bebés? En Kenia se les ofrece puré de camote, un nutritivo tubérculo de sabor dulce y fácil de digerir. Rico en betacarotenos, que es una fuente de vitamina A, reduce el riesgo de ceguera y retraso del crecimiento. Anaprasana, o ceremonia del arroz. Se celebra entre los 6 y 9 meses. Comienza con ofrendas y rezos en honor al pequeño. Es habitualmente el tío materno el que da a probar el primer bocado de comida, y después se van turnando otros miembros de la familia. Suele ofrecerse payés, una especie de arroz con leche. El velín es la comida típica de los bebés en Suecia, conocido como líquido de los vikingos. Es un alimento que se mezcla con agua o con leche y que contiene cereal a base de trigo o de maíz, enriquecido con aceite de palma y de canola. Y nos vamos a Japón. A los 100 días de vida se celebra el Okuizome, basado en la creencia de que hay que presentarles la comida a los bebés para que en el futuro no tengan problemas de alimentación. Básicamente se elabora un banquete simbólico en su honor. Ofrecen al niño y a la niña pequeñas cantidades de alimento con los palillos. Y curiosamente incluyen también un ritual de higiene dental. Frotan los palillos sobre una piedra y masajean posteriormente las encías con ellos. Así los dientes crecerán fuertes y sanos. Los rituales Inika, que llevan a cabo los Paumari, un pueblo nativo de Brasil, son una muestra de planificación. Desde los últimos meses del embarazo, el padre, la madre y los abuelos elaboran una especie de ofrenda, conservando restos de espinas, de huesos, de semilla. Consideran que los bebés nacen preparados solamente para ingerir leche materna. Más adelante serán presentados a los espíritus, que les concederán permiso para ir comiendo los diferentes alimentos. Después de este recorrido de alimentación complementaria por diferentes lugares, observamos que hay más influencia cultural que de pediatría basada en la evidencia. ¿Quieres que hablemos de las recomendaciones actuales? La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañéis en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón, pediatras al micro. Empezamos. Queríamos empezar así, con este recorrido, para conocer y reflexionar sobre las diferencias culturales que existen, intentando buscar el origen y el camino que nos trae al momento actual. Pensamos que esto nos ayuda a ser más conscientes de las razones por las cuales en los últimos 10 años hemos pasado de utilizar listas muy estrictas con el orden y el mes en el que se podía introducir cada alimento a unas recomendaciones pues mucho más sencillas, más laxas, naturales, ¿no? E incluso más respetuosas con los niños y con su familia. Además, siguiendo con las reflexiones y los cambios, justo antes de encender los micros, estábamos también comentando que con la ampliación del permiso de paternidad, cada vez son más los padres quienes se hacen cargo de este momento de la crianza en el que toca empezar la alimentación complementaria, ¿verdad, Sole? Sí, afortunadamente. Cada vez hay más equidad también en este sentido y es importante además que vengan a esas consultas porque la alimentación complementaria pues, es importante en general, no solamente nutricionalmente hablando, ¿no? Sino que es donde se establecen un poco, sentados a la mesa, las relaciones, las conversaciones, que es que da casi para un estudio sociológico. A Sole le ha gustado siempre este tema y de hecho se especializó en gastro y nutrición infantil. La verdad es que yo me he ido aficionando sobre todo después de tener hijos, ¿no? Con el tiempo. Pero a quien también le ha apasionado siempre la nutrición infantil es a nuestra entrevistada de hoy, a la que tenemos el gusto de presentaros. Está aquí con nosotros Marta Germán Díaz. Ella es pediatra especialista en gastroenterología y responsable de nutrición en el servicio de pediatría del Hospital 12 de Octubre. Y además de que sabe mucho del tema, tenemos la suerte de que es nuestra amiga. Así que estamos muy agradecidas de que nos acompañe hoy aquí para charlar. Hola, buenas tardes. Hola, Marta. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que me hace especial ilusión estar hoy aquí con vosotras porque, bueno, yo he vivido ahí los inicios de este proyecto y sé que
pues eso, que es un proyecto que habéis hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo, así que os doy la enhorabuena porque es una idea genial y encantada de estar aquí y, bueno, charlar un rato con vosotros. Vamos a la base, como a mí me gusta siempre. Sole, ¿qué es la alimentación complementaria? Vale, pues nada, la OMS lo define y traduzco textual, que la alimentación complementaria es el proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer los requisitos nutricionales de los bebés, por lo que necesitan otros alimentos y líquidos junto a la leche materna. Entonces, bueno, esto es lo que dicen los científicos y nosotras, a modo de andar por casa, básicamente es lo que hacían nuestras abuelas. O sea, que empezaban a darnos de manera muy natural, poquito a poco, trocitos de comida que ellos iban haciendo hasta que al final pues terminábamos comiendo de todo. Mira, me gusta además que hables de las abuelas, porque precisamente mi madre siempre me recuerda que a veces los médicos nos ponemos de aquella manera, ¿no? Que nos creemos poseedores de la verdad definitiva y absoluta, pero realmente muchas de las recomendaciones que ellas siguieron con nosotras cuando éramos pequeñas han ido cambiando y generalmente, salvo honrosas excepciones, sin grandes consecuencias para la evolución de la humanidad. Sí, totalmente. Vamos, yo he tenido la misma sensación que durante mucho tiempo se ha medicalizado un poco la alimentación complementaria. No hay que ser tan estrictos, efectivamente, y bueno, yo esto te reías el otro día porque es que tú, bueno, no sé, Marta, ¿tú sabes lo que son los Gremlins? Sí, ¿no? O sea, vamos, gran película de los 80. Yo cuando hablaba sobre la alimentación me acordaba de esto, ¿no? A mí me daban muchísimo miedo los Gremlins y tenían eran las tres cosas que no se podían hacer. Eran unos muñecos adorables, así peluditos, pero, vamos, se convertían en una cosa horripilante si se les daba de comer más tarde de las 12 de la noche, si se mojaban o si les daba la luz. Pues yo, cuando hablaba con los padres de no puedes meter esto en este momento, decía, madre mía, si es que parece que efectivamente eso va a pasar algo horrible. Y no es así, ¿no? No es así. No. Sobre todo porque, como bien decías, durante mucho tiempo yo creo que lo que se ha estado haciendo tampoco tenía mucha justificación, o sea, no había evidencias, estudios, ¿no? La evidencia científica de la que hablamos los médicos que apoyasen a hacer eso, pero muchas cosas eran tradiciones culturales y ahora que ya por fin parece que hay algunos estudios, pues esto ha cambiado radicalmente, que claro, para muchos padres es un poco desconcertante porque a veces pasa que con un hijo les dijeron que hicieran una cosa y ahora con otro pues no tiene nada que ver. Antes era como súper estricto, ¿no? Y ahora, no, pues dale de todo y poco a poco. Y también es importante pues unas pequeñas pautas, ¿no? Para orientar a las familias, porque si no, pues entiendo que se vuelvan un poco locos. Vale, entonces sigamos con las preguntas más frecuentes que nos hacen las familias en las consultas. Y la primera pregunta es básica, es ¿cuándo? Bueno, pues en realidad el cuerpo del bebé, o sea, un poco el riñón, el aparato digestivo, ya están preparados para recibir alimentos diferentes a la lactancia materna o a la leche de fórmula a partir de los 4 meses, ¿vale? Pero hasta los 6 meses, en realidad, la lactancia materna es más que suficiente y, de hecho, es el mejor alimento. Entonces, bueno, a partir de esa edad, de los 6 meses, necesitan más hierro, ¿vale? Y la leche eso no se lo puede ofrecer y por eso tradicionalmente se puso un poco y se ha puesto como esa edad, ¿no? Los 6 meses, aunque hay que ser un poco flexible también en cuanto a esto. Además, esta fecha coincide con algo muy importante que hemos dicho antes. Esto no solamente es importante nutricionalmente, sino en cuanto al desarrollo. Coincide con que el bebé pues empieza a sentarse de manera un poquito más estable, a manipular, a coger cosas, a llevárselas a la boca. Entonces, si lo pensamos, en realidad es el propio bebé el que nos está dando las señales de manera natural para decir, oye, me voy a sentar a la mesa y voy a comer con el resto de la familia. Y la segunda pregunta es ¿qué? ¿Qué le damos de comer? Pues casi lo que queramos, ¿no? Podríamos empezar con los cereales, pero también con la fruta, incluidas las de pelos, que a veces los padres nos dicen, pero también fresa, kiwi o melocotón. Pues sí, se le puede dar cualquier fruta, la que os apetezca, la que más os guste o la que al niño le llame más la atención. Se le pueden dar verduras, carnes, pescados, huevos. Depende de muchas cosas. Depende de la cultura de cada uno, incluso dentro de la misma familia o de la época del año, porque deberíamos de priorizar productos de temporada, ¿no? Frutas, verduras o pescado. Uh-huh. Tradicionalmente, los sanitarios nos hemos escudado, ¿no? En esos listados de alimentos, esgrimiendo el riesgo de alergia. Pero lo que sabemos a día de hoy es que incluso retrasar los alimentos potencialmente alergénicos puede hasta aumentar el riesgo de sufrir alergia. Por eso, lo importante del orden es realmente priorizar aquellos alimentos que proporcionan a los bebés algunos nutrientes que son más importantes para su desarrollo y de los que se van quedando deficitarios, como decíamos, con la leche. Y respetando siempre unas normas básicas para reducir el riesgo de atragantamiento.
Entonces, lo ideal, tanto en la teoría como en la práctica, es que sepamos que podemos introducir los alimentos en el orden que queramos, pero solemos ser bastante pesados diciendo que vayamos de uno en uno, ¿no? Esperando un par de días entre un alimento nuevo y el siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir valorando la aceptación del niño con cada alimento, tenemos que ir viendo su respuesta, su tolerancia. Además, los estudios lo que nos dicen es que para que un bebé empiece a aceptar un alimento, tiene que probarlo al menos entre unas 8 o 10 veces. Así que no desesperéis cuando por primera vez a lo mejor os pone una cara rara. Hay que ir poco a poco y ser constantes. Bueno, pues como parece que los niños pueden comer prácticamente de todo a partir de los 6 meses, hacemos la pregunta justo al contrario. ¿Qué no pueden comer los niños a partir de los 6 meses? Marta, Sole, 1, 2, 3, responda otra vez. Venga, empiezo yo. Venga. Verduras de hoja verde. Tic-tac. Pescados de tamaño grande. Carne de caza y vísceras. Leche de vaca. Alimentos con formas y con texturas que supongan mayor riesgo de atragantamiento. Azúcar o alimentos que tengan mucho azúcar, ¿no? O sea, que muy dulces. Como por ejemplo la miel. Y la sal, o alimentos que tengan mucha sal, ¿no? Como por ejemplo pues las conservas, los embutidos o... Vale, muy bien, chicas. Pues venga, vamos al detalle un poco. Las verduras de hoja verde. ¿Cuáles son? Así las que comemos nosotros tradicionalmente, pues sobre todo las acelgas, las espinacas, ¿vale? ¿Qué es lo que dan? Dan una cosa que se llama el síndrome del niño azul, y aquí no me voy a enrollar porque es un poco complejo, pero básicamente es que aumentan el cuerpo del niño una molécula que se llama metahemoglobina. En resumidas cuentas, lo que hace es que el niño no tenga suficiente cantidad de oxígeno y entonces por eso coge ese tono como azulado. Es una urgencia médica que se da mucho más frecuentemente en lactantes y por eso no se recomiendan dar grandes cantidades de este tipo de verduras por debajo de los 9-12 meses. Pescados grandes. Se recomiendan evitar en embarazadas, en madres lactantes y en menores de 10 años. ¿Cuáles son? Pues el pez espada, el emperador, el atún rojo, los tiburones, el lucio, que me han dicho que está por ahí en algún lado. Que Sole no sabía lo que era el lucio, y el lucio es un pescado muy típico de los pantanos extremeños, de mi pueblo, de Villar del Rey, que se pescan buenos lucios. Pues porque al final son pescados más grandes, llevan más tiempo viviendo en el mar y comen muchos de otros pececitos pequeñitos además, entonces lo que tienen es más mercurio y otros metales pesados que pueden ser peligrosos para el sistema nervioso de los más pequeños. La carne de caza. Hay que evitarla, porque hay algunos que no pasan los típicos controles veterinarios y todo eso. Bueno, yo creo que esto cada vez es menos frecuente, pero está bien comentarlo. Las vísceras, que a quién no le han dado en nuestra época, ¿eh? Los que nacimos en los 80 por ahí, antes probablemente quien no está comiendo ahí higadillo y de otras cosas, ¿no? Pues bueno, es verdad que son ricas en muchas cosas buenas, pero también son ricas en otras cosas menos buenas. Tienen más tóxicos y más grasas poco saludables. A ver, Marta, te planteo yo la siguiente pregunta que nos hacen con frecuencia. ¿Por qué los niños a partir de los 6 meses todavía no pueden tomar leche de vaca? Bueno, la leche de vaca nos referimos a la leche de Brick, ¿no? Del supermercado. Esta no se debe ofrecer en cantidades grandes hasta el año de vida por diferentes motivos, ¿no? Porque tiene una composición de proteínas y sales minerales para las que el riñón de un bebé aún no está preparado, y además la forma en la que contiene el hierro condiciona también una menor absorción por parte del organismo si lo comparamos con la leche materna o con la fórmula artificial, ¿no? La composición nutricional no tiene nada que ver. Sí que se pueden ofrecer pequeñas cantidades de alimentos que contengan leche de vaca, ¿no? Como de yogur o de queso fresco. Y a partir del año, pues ya les recomendamos que les den leche de vaca entera, siempre a ser posible durante los primeros años de vida. Hablando de leches, también es importante hablar de lo que se llaman las leches vegetales, que al final son bebidas vegetales, que tampoco se recomienda dar a los bebés por debajo del primer año de vida. Si tenemos pacientes que tienen alergia a proteína de leche de vaca, existen fórmulas específicas, que son los hidrolizados. Bueno, no me voy a meter en ello, también existen fórmulas a base de arroz, y en el caso de familias que quieran llevar una dieta vegetariana, pues existen también fórmulas que se pueden utilizar, pero es importante que sean fórmulas que tengan una composición nutricional adecuada para los niños de esta edad, ¿no? Porque se han descrito casos de complicaciones graves de bebés a los que, bueno, pues las familias probablemente mal aconsejadas, pues les han dado bebidas vegetales de estas que se compran en el supermercado y que no sirven para cubrir sus requerimientos. O sea, que mejor que vayan al pediatra, ¿no? Para eso. Vale, perfecto. Y ahora me meto en un terreno ahí un poco también complicado. ¿Qué opinas de las leches tipo 3?
o de crecimiento? Bueno, en general, así siendo concisa, que no son necesarias en nuestro medio habitual. Este tipo de leches, a ver, la diferencia que tienen fundamentalmente con respecto a la leche de vaca entera, ¿no? Es que sí que están enriquecidas en algunos micronutrientes como hierro, algunas vitaminas, DHA. Lo que pasa es que, bueno, si el niño realiza una dieta variada, no es necesario suplementarle ninguno de esos micronutrientes, ¿no? Y siempre es preferible que tomen esos nutrientes desde las fuentes naturales, ¿no? Que son los alimentos. Además, la composición de estas leches no está muy regulada, o sea que hay mucha diferencia entre unas y otras. No ocurre lo mismo que con las fórmulas artificiales para niños más pequeñitos, que eso sí que tienen que cumplir una regulación estricta, con lo cual hay mucha diferencia entre unas y otras. Y la mayor parte de ellas también llevan cierta cantidad de azúcares añadidos para que sepan mejor, porque claro, si tú le pones hierro a la leche, pues igual no te sabe muy buena, ¿no? Y entonces eso también puede contribuir a que, bueno, pues sepa más dulce, ¿no? Y de esto creo que vamos a hablar después, pero bueno, a modificar un poco el paladar del niño. Estabas hablando de las leches y de los suplementos y mencionabas el DHA. ¿Qué es el DHA, Marta? Bueno, el DHA es un tipo de ácido graso poliinsaturado, omega 3. Hay muchos alimentos que están fortificados en DHA en el supermercado y lo podemos encontrar, pero también se puede... Bueno, es importante en el caso de los niños porque, sobre todo los niños más pequeñitos, pues se ha visto que juega un papel importante en el desarrollo neurológico y también visual. Y bueno, lo que quería decir es que también está presente en la alimentación de forma natural, sobre todo pues en los pescados azules de pequeño tamaño, ¿vale? Porque ya hemos dicho que los grandes no hay que tomarlos, o en las nueces, ¿vale? En algunos frutos secos, molidos. Vale. Entonces, resumiendo, de forma práctica, siempre atendiendo a preferencias personales y familiares, es recomendable que empecemos con alimentos que aporten hierro, ¿no? Porque, como hemos dicho, es uno de los motivos para comenzar con la alimentación complementaria. ¿Y qué alimentos son ricos en hierro, Marta? Pues fundamentalmente alimentos de origen animal como la carne, el huevo y también los cereales fortificados, ¿no? Que esto fue por lo que en un principio se decidió iniciar la alimentación complementaria introduciendo los cereales infantiles, porque están, esa palabra, fortificados, ¿no? Es decir, que se le añade de forma artificial un suplemento de hierro. Es cierto que ahora existe mucha polémica en torno a los cereales, ¿no? Están un poco demonizados porque, bueno, durante mucho tiempo se han estado utilizando cereales destrinados, que llamamos, ¿no? Que están como de alguna forma procesados para que los bebés los pudieran digerir más fácilmente, y eso hacía pues que soltaran los azúcares simples de los cereales y que fueran así muy, muy dulces, ¿no? Hablamos de los cereales típicos estos de bote, ¿no? Por así decirlo. A mí siempre me gusta aclarar en la consulta que los cereales de bote no tienen por qué formar parte de la alimentación complementaria de un niño, que hay otras muchas formas de tomar cereales. ¿Qué pensáis vosotras? Bueno, pues como muchas cosas en la vida, las modificaciones que hacemos artificialmente tienen su cara buena, como por ejemplo lo que ha dicho Marta ahora mismo, ¿no? De los cereales de bote, digamos, tienen una cantidad muy chiquitita de cereales, tienen bastante hierro, pero por otro lado tienen bastante azúcar. Y de hecho la OMS recomienda que la ingesta de azúcares libres sea de menos del 5% de la ingesta calórica total. Tradicionalmente, los cereales que conocemos, los cereales industriales, digamos, han tenido bastante cantidad de azúcares, aunque últimamente sí que están mejorando. En el caso de que elijamos darle cereales de bote o que empecemos con ello, incluso la alimentación complementaria, lo que recomendamos es que sean cereales mejor integrales, mejor de grano entero, aunque ahí tenemos que saber que estos no están suplementados en general con hierro. Y bueno, pues si lo decidimos también, pues revisar en el etiquetado la cantidad de azúcar que tienen. Nadie prohíbe dar los cereales, ni tampoco estás obligado a empezar con eso si tú quieres empezar con otro tipo de alimentación complementaria. Se pueden dar además los cereales de otra manera, por ejemplo en forma de cuscús, de porridge, ¿no? Estas papillas como de avena que se compran directamente y se hacen con su leche o con agua, pasta, pan. Bueno, formas a veces que incluso respetan más la saciedad del bebé y el apetito. Hay una leyenda urbana además que afirma que los niños duermen mejor cuando les damos cereales. No sé qué opináis vosotras.
Leyenda urbana. Leyenda urbana total, ¿no? Que vamos, que si hubiese un alimento con el que los niños durmieran mejor, vamos, ya te digo yo que se lo dábamos. Bueno, y hablando de los cereales, llegamos al gluten. ¿Qué sabemos del gluten? De este terreno movedizo en pediatría. En general, se podría decir que podemos introducir el gluten cuando se introduce la alimentación complementaria, desde los 4 o 6 meses hasta los 12 meses. Ha habido muchísimos estudios y ya os digo que es que ha cambiado bastante, y realmente después de todos los estudios que ha habido, lo que sí parece que hay algo de evidencia, ¿no?, científica, es que si introducimos el gluten, que sea al menos en pequeñas cantidades y con un aumento paulatino, sobre todo en niños que tienen como más riesgo de tener enfermedad celíaca, por ejemplo, que tienen algún familiar muy cercano, padres, hermanos, que sean celíacos. Tampoco se ha visto un factor protector en cuanto a introducir el gluten si se está dando la lactancia materna. Da un poco igual. Bueno, y realmente el aumento paulatino, pues tampoco se trata de decir un cacito, 2 cacitos, ¿no? Al final lo va también marcando el niño, que al principio tomará menos cantidad y progresivamente va a ir tomando más, ¿no? Eso es. Vale, pues venga, fuera gluten, ¿no? Fuera gluten. Entonces, al final, vemos que somos mucho más flexibles ahora, pero sí que hay unas cuantas líneas rojas, ¿no?, en la alimentación, y las vamos a recalcar así de forma muy clara. Yo voy a poner algunas, si se os ocurre alguna más, me decís. Primero, nunca dejar al niño solo. Podemos tener un accidente que nos dé un buen susto. Eso en general, pero si encima hay comida y cosas que se metan en la boca ahí por en medio, pues mucho más, muchísimo cuidado. No dar frutos secos enteros, y cuando digo frutos secos enteros meto también palomitas o trozos con los que creamos que se puedan también atragantar, por ejemplo, muy típico la manzana o la zanahoria cruda. Importante también, y pongo aquí una coletilla, intentar que los niños no vayan comiendo, por ejemplo, en el coche, ¿no? Porque si pasa algo, tú vas conduciendo y si encima vas sola todavía más, pues bueno, puede ser peligroso, ¿no? No dar bebidas azucaradas. No dar chucherías ni alimentos ricos en azúcar. Aumentan las caries muchísimo y también la obesidad. Marta. No sé si es tanto una línea roja, pero sí que quería también hacer hincapié en la importancia de intentar evitar los zumos, ¿no? Porque ahora que hablabas de las bebidas azucaradas, por supuesto los zumos industriales, y en el caso de los zumos hechos en casa, pues siempre es preferible ofrecer la fruta entera o triturada. O machacada o como sea, ¿no? Pero lo que es la fruta en vez del zumo, ¿no? Porque al final en el zumo solamente sacamos ahí pues los azúcares y nos dejamos todo lo bueno que es la fibra, las vitaminas y demás. Uh-huh. Vale. Tampoco se recomienda otra cosa dulce, ¿vale? Que es la miel, por muy natural que sea, aunque sea de mi pueblo como los lucios. No se recomienda que se dé antes del año, ¿vale? Porque puede tener esporas de la bacteria que produce el botulismo y por eso recomendamos que no se dé cuando el sistema inmune de los niños aún puede tener una respuesta más débil frente a algunas enfermedades, ¿vale? Nos gusta la miel con limón por razones obvias, porque es el mejor jarabe para la tos, pero es muy importante además que les lavemos bien los dientes a los niños después de ofrecerles miel o cualquier tipo de dulce, como decíamos. Sí, porque además, ¿qué pasa con lo de los sabores dulces? Marta, ¿tú nos puedes comentar algo con respecto a esto? Sí, se ha visto que existe una predisposición genética, que los niños ya nacen con esa predisposición por el sabor dulce, y por eso es importante que entrenemos un poquito el paladar, ¿no? Porque lo que le demos en esos primeros meses de vida luego va a quedar ahí. Hay que intentar ofrecer alimentos que tengan sabores así fuertes, amargos, ácidos, pues frutas, por ejemplo, pues como el kiwi o como la fresa, ¿no? La naranja, y verduras pues como el brócoli o como las coles de Bruselas, que se pueden dar solas o metidas en el puré, ¿no? Porque se ha visto que los niños que toman ese tipo de verduras cuando son pequeñitos, cuando son bebés, lactantes, luego de más mayores, aceptan mejor esos alimentos y también tienen menos reticencia a probar alimentos nuevos, ¿no? Entonces, es verdad que cuando tú les dices a las familias que le den el yogur, por ejemplo así, el yogur natural, sin azucarar y sin echarle nada, no sé tanto a las familias, pero a mí me ha pasado en mi propia familia, ¿no? Que todo el mundo se extrañaba muchísimo de que mi hijo se tomara el yogur así, ¿cómo puede ser, no? Y es que tú misma te das cuenta, yo ya tomo también el yogur sin azúcar, ¿no? Que si tú entrenas tu paladar, pues si lo entrenas en los sabores dulces, querrás cada vez más dulce, uh-huh. y si no lo haces así, pues probablemente estarás más receptivo a otro tipo de sabores. Uh-huh. Muchas familias también preguntan si pueden cocinar con especias y es un poco en la línea de lo que decimos, ¿no? A mis hijos les encanta el curry,
y les gusta el picante. Entonces no hay motivo para privarles de probar diferentes sabores y diferentes tipos de cocinas del mundo. La última pregunta estrella, ¿cómo? ¿Cómo empezamos a darle la alimentación complementaria? Estamos ya cansados de ver en las redes sociales, en Instagram, fotos de influencers con sus niños, el brócoli en la mano, comida desperdigada en la mesa, todo restregado en la cara, ¿no? Salsa de tomate. Esta opción, como ya muchos sabréis, de alimentación se llama Baby-led weaning, que traducido así al español es alimentación dirigida por el bebé. El niño lo que va haciendo es que va cogiendo diferentes alimentos y bueno, pues nada, va un poco, nosotros elegimos, digamos, lo que comen y ellos pues la cantidad. Y parece que de esta manera estos niños luego comen más saludable, ¿no? Y en cantidades más apropiadas, respetando más su propio apetito. Y yo aquí vuelvo a acordarme de mi madre, de mi abuela, porque al final la esencia del baby-led weaning es volver al momento en el que la batidora o la Thermomix no eran un básico de nuestras cocinas, ¿no? Es volver a esos tiempos en los que se machacaba con el tenedor, se molía con el mortero. Al final lo básico para ofrecer trozos es esperar a que el niño quiera y esté preparado, como decíamos al principio. Y esto es que se siente sin ayuda, que coja trozos y que sea capaz de llevárselos a la boca. Y lo ideal es que sean alimentos preparados en forma de palitos para que sea más fácil agarrarlos al principio, que sean de textura blanda, y aquí siempre ponemos el mismo ejemplo, y es que si tú puedes desmenuzarlo con las yemas de tus dedos, los niños van a poder hacer lo mismo con sus encías. ¿Y tú qué opinas nutricionalmente del baby-led weaning? Cuéntanos. Bueno, yo creo que es un método que, como habéis dicho, es verdad que hay como pocos estudios, ¿no? Porque es algo relativamente reciente, pero bueno, que puede tener ciertas ventajas incluso a medio o largo plazo, ¿no? Sobre la alimentación del niño, que luego esos niños pues tienen menos riesgo de obesidad y que también son menos selectivos a la hora de comer, ¿no? Que comen más variedad. Sí que es cierto que a los pediatras, como ya habréis podido daros cuenta a lo largo del podcast, nos preocupa el tema del hierro, ¿no? Y es una cosa que siempre sale a relucir con el tema del baby-led weaning, porque hay claro, las carnes, ¿no? Pues, o ciertos alimentos que puede costar darlos en aquellas formas en las que el niño las pueda tomar por sí mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si se le informa bien a la familia, ¿no? Y se les explica que tienen que estar un poco pendientes de eso, pues se ha visto que los niños que practican este método no tienen por qué tener una alimentación deficitaria en hierro, ¿no? Es importante también, pues eso, recomendarles que tomen los alimentos de los que hemos hablado antes, ¿no? Y también pues pueden tomar otros alimentos ricos en hierro vegetales como legumbres o guisantes y bueno, mezclarlos, darlos junto con alimentos ricos en vitamina C, ¿no? Como a ciertas frutas o verduras para que se absorba mejor. Y luego, bueno, pues también es importante tener en cuenta que al final no es un método para todo el mundo, ¿no? O sea, que es importante pues ver qué tipo de familia tienes, que no todo el mundo igual se siente cómodo con ello y que el niño también pues tenga interés por la comida y esté preparado y quiera, ¿no? Él comer por sí solo. A veces también tampoco se puede porque, bueno, pues por el estilo de las familias, pues si se queda con los abuelos o lo llevas a escuela infantil o sea que yo soy más partidaria de intentar hacer algo pues mixto, ¿no? O sea, que ni renegar por completo de los purés ni tampoco hacerlo todo súper triturado. Entonces, si la familia opta por dar triturados, pues intentar siempre que no estén muy pasados, ¿no? Siempre prepararlos en casa mejor, con alimentos naturales para poder así utilizar, bueno, pues esos alimentos de temporada y que vayan quedando grumo para que el bebé se vaya acostumbrando a que haya una textura un poquito más consistente, no retrasar la introducción de los sólidos, siempre ahí pues como mucho entre los 8 y 10 meses ya ir ofreciendo alimentos sólidos, blanditos que él pueda, ¿no? Porque si no luego se ha visto que existe más riesgo de que tengan aversiones y luego muy importante que aunque no sea autorregulado por el bebé, es decir, aunque no sea él el que lo coma, tú le des con la cuchara, pero siempre respetar las señales de hambre y saciedad del niño, ¿no? O sea, que no ponerte una cantidad fija, se tiene que comer este bol, no entretener a los niños, no ponerles pantallas, o sea, que darse cuenta de, pues el niño no quiere más, pues no quiere más, o sea, si es un niño sano, él sabrá cuánto tiene que comer, ¿no? Y eso sí que es muy importante también. Además, normalmente nuestra percepción, la de las familias, la de muchos abuelos en concreto, siempre es como que comen menos de lo que ellos creen que tienen que comer y al final no deja de ser una percepción también, ¿no? Y ¿tú qué opinas, Marta, sobre los suplementos alimenticios, la jalea real, los multivitamínicos? Y aquí hablo diciendo que yo he sido una niña jalea real en mi infancia. ¿Tú qué opinas?
Pues que en general no son necesarios en niños sanos y en nuestro medio, ¿no? En el que estamos, que tenemos una disposición de alimentos brutal, ¿no? Lo importante, y es lo que siempre intento transmitir a las familias, es que el niño haga una dieta variada, o sea, que coma un poquito de todo, aunque sea poca cantidad, ¿no? O sea, que las cantidades, al final eso es muy lioso y tal, pero es preferible que, pues eso, que pruebe un poquito de verdura, un poquito de fruta, o sea, que coma un poco de todo, a que coma mucha cantidad de pocos alimentos. Al final lo importante es que la comida sea variada, que sea saludable y que uno mismo se sienta cómodo con lo que está haciendo y que lo haga de forma coherente con lo que quiere que sea la alimentación en su familia. Cada vez hay más estudios que nos muestran la importancia de la alimentación y de que lo que comamos en nuestros primeros 1000 días de vida van a condicionarnos. Muchísimas gracias, Marta, por venir. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Ha sido genial. Y nada, que te esperamos aquí en algún otro capítulo, que tienes mucho que aportar. Sí, yo encantada. Vuelvo cuando queráis. Suscríbete a Miel y Limón Pediatras al Micro. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web mielylimonpediatras.com. Y si te ha gustado y quieres colaborar con nosotras, puedes compartir este proyecto con todos tus contactos y también apoyarnos a través de Ko-fi, de Patreon o PayPal. Visita nuestra web si quieres saber más.